Bueno, y estaba mucha gente esperando aquí, decía, modo esperando a Daniel Jadwe. Mira, ¿viste? Llegó Daniel Jadwe para quedarse. Muchas gracias por la invitación, compañeros, compañeras. Como por supuesto, Encantado de siempre estar con encantado ustedes. de tenerlo acá en el programa. Si quieres, no. Al no alcalde de necesariamente Recoleta, tengo que Daniel escuchar la Jadwe. música. No. Sí, para que escuche la música que le pusieron en la entrada. Pues déjame ver. Esto es la versión de Muy internacional, bueno, ¿no? versión En rockera. rock. Muy bien, muy Es bien. que es demasiado chistoso que sea Notable, versión rock. notable. Ya. Ay. ¿Cómo está, alcalde? Después de... Hemos conversado mucho sobre esto. He molestado hoy día todo el programa a mi compañero Daniel Stingo, voy a decirlo, que anda con el ánimo bajo. Sí. ¿Usted cómo está, Yo no. tocayo de Daniel? No, bueno, ustedes saben que un militante del Partido Comunista es estructuralmente optimista. ¿Así, Me voy a ir a meterme al Partido Comunista entonces porque estoy Pero absolutamente, estoy porque con el ánimo. uno tiene que entender, a ver, que primero estos son los rigores de la democracia. Exacto. Y esto uno tiene que hacer un diagnóstico completo, pero no solo quedarse con lo malo, sino que también con lo bueno. Lo malo es que esto demuestra que el sistema político está muy alejado de las bases sociales, muy alejado de la ciudadanía y del pueblo de Chile, y que efectivamente el malestar es el que triunfa, el malestar con la situación, con la vida, con la actualidad. Pero no es menos cierto, ¿no?, que hace 30 años éramos 200.000 con suerte los que estábamos convencidos de que había que cambiar la Constitución de Pinochet, cuando una mayoría significativa de chilenas y chilenos optó por apoyar a quienes querían salir de la dictadura con la Constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con impunidad para los crímenes de la dictadura y además con el compromiso de excluir a los antisistemas. Sí. Este era el pacto Muy real. del 90. Entonces que hoy día, y además en ese tiempo no teníamos una propuesta constitucional. No. Entonces, hoy día hay algo distinto. Primero, somos 4.800.000 los que estamos absolutamente convencidos, pero además tenemos Que no es una poco, digo propuesta, yo, ¿no? o sea, 4.800.000 con eso ganáis cualquier no es elección en el futuro. Cuidado con los que están sacando cuentas alegres por la borrachera habitual de la derecha cada vez que gana una elección, que están haciendo un cálculo completamente distinto, porque además de ser 4.800.000, tenemos un texto maravilloso hecho por una convención tremendamente eficiente y eficaz en la tarea que se le encargó. Yo lo he dicho, Daniel, en todos los escenarios. Trajimos a Daniel Jadwe a hacerle terapia a Daniel Stingo. He dicho que además yo jamás me voy a sumar al coro de gente que hoy día trata de criticar a la convención o al texto, porque creo que el trabajo es formidable, no se les dieron todas las herramientas que necesitaban, no se les dio recursos suficientes para tener una política comunicacional propia, no financió el Estado las campañas, ¿no? Y además se les obligó a trabajar en un año. Ustedes propusieron algo que yo volví a proponer hace una semana en una columna, acerca de la continuidad. Y yo lo primero que decía era, mira, aquí hay que continuar el proceso, pero con más democracia, no con menos. Por lo tanto, no hay que claudicar en ninguno de los logros que tuvimos en la discusión después de que rechazamos el acuerdo del 15. Porque rechazar el acuerdo del 15 nos permitió mejorarlo, incorporar la paridad, incorporar las cuotas de pueblo originario, incorporar a los independientes en igualdad de condiciones y tratar de que avanzara un poco más. Hoy día estamos en la misma situación. Entonces yo digo, bueno, esto de haber puesto cabildo dirimente intermedio entre el término y la versión final hubiera sido formidable, pero habríamos necesitado 3 meses más para que los municipios pudiéramos participar y llevar el texto para que ustedes tuvieran una retroalimentación y la gente lo pudiera discutir. Segundo, tenemos que ponerle plata a una política comunicacional que permita enfrentar la tremenda campaña de mentiras de la derecha, que esto va a seguir siendo en el futuro. Sí, van a ser las elecciones para siempre. Y tercero, tenemos que ponerle además plata a las campañas de tal manera que ambas posiciones sean equitativas en el manejo de fondos. Y lo último, plebiscito dirimente de salida. Las cosas que no se resuelvan ahí, que se resuelvan con más de una opción y que se vote por capítulo de tal manera que el proceso garantice que terminamos con una nueva constitución y que sea la ciudadanía la que defina. Pero esto de que el sistema político intenta nuevamente, ¿no?, capturar el proceso para sí y retomar el control,
¿no? Porque esto es el acuerdo del 15 de noviembre y aquí el fracaso significativo es del acuerdo del 15 de noviembre y de los que lo diseñaron sin todas estas prevenciones. Porque la idea no era avanzar hacia una nueva constitución, sino que era bloquearla, ¿no? Porque aquí lo que se trató de hacer es sacar el factor destituyente del proceso. Porque este proceso es destituyente y constituyente al mismo tiempo. Pretende destituir el modelo Pinochet y la dictadura de Pinochet y su constitución y pretende construir un modelo nuevo. Entonces yo, finalmente, el golpe es duro, no te niego que ese día yo también estaba deprimido, estaba muy cansado además porque hice una campaña brutal, recorrí gran parte del país, ¿no? Y además con Somos vacaciones, 1, 2, 3, con 4, vacaciones y con todos recursos propios, no Exacto. ligados al comando central, que Igual creo que nosotros. además hizo una pésima campaña, ¿no? Una campaña absolutamente Pero hubo mucha espejo. gente que se autoconvocó. Estamos Sí, hablando está de bien. ti, estamos hablando de Mucho. nosotros acá. Pero miren, mucha yo les gente voy a que dar se un detalle que autoconvocó, aquí mucha el que más me va a entender es Hassan. ¿Por qué? Esto de salir a contarle a todo Chile como si fuera un tremendo evento, que Mazzucato y Piketty habían apoyado nuestra Constitución, cuando el 99,9% de los chilenos no sabe No quiénes saben son. quiénes son. Claro. Claro. O sea, es cuando tú le querías hablar Claro, al universo claro. que es igual a ti. Claro. O sea, una campaña hecha por universitarios y que le habla a los puros universitarios, notable. Bueno, no entendieron y efectivamente creo que hubo un tremendo error de quienes lideraron esa campaña y que nadie eran la los quiere mismos- asumir. Eran los Entonces, mismos de la primera vuelta, porque bueno, digamos la verdad también, de la primera entonces- vuelta donde ganó Kast. Entonces, ¿qué quiero decirle? ¿No? Que efectivamente aquí los que no son capaces de asumir sus propias autocríticas le echan la culpa a la convención y a los convencionales. que ser bien. Y yo digo, tienen que ser muy patudos porque nadie critica al Congreso por tener a los mentirosos más grandes de Chile haciendo leyes. Bueno, eso lo dije, sí. Sí. O sea, recuerden que el senador Kast le dijo a todo Chile que había visto fotos de un enfrentamiento que nunca existió para justificar el asesinato por la espalda de Cachillanca. Y ahí está, po. Y la derecha no le pide la renuncia y no le pide que renuncie a su sueldo, ¿no? El mentiroso más grande de Chile ahí, haciendo leyes y todos muy tranquilos. Entonces yo creo que esto es efectivamente algo que tenemos que mediar la depresión, compañeros, que ustedes hicieron una pega maravillosa y en tiempo récord. Intentamos todo, también desde acá. A nombre de Perla Irben, dice Ana Rosario Poblete, díganle a Daniel Jadwe que lo ama. Dejó ese recado anoche. Yo paso todos los recados que son de nuestra comunidad porque son quienes realmente nos permiten seguir adelante. Hassan Akram, ¿usted quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo estoy súper de acuerdo con esto, empezando con la idea de que los comunistas, junto con los cristianos, son estructuralmente optimistas, ¿no? Porque al final la idea es que los buenos van a ganar finalmente. Y yo que tengo tentaciones cristianas y tentaciones comunistas, pero nunca logro así superar mi propia tendencia estructural hacia el pesimismo, acepto la importancia de esa visión. Y me pongo a pensar que, claro, hay razones estructurales que explican la derrota que son particulares de la coyuntura. El voto castigo a un gobierno entrante, es clásico en la ciencia política, eso siempre pasa. Llega el gobierno y baja su aprobación al tiro porque no ha pasado nada y llega el enojo de los que soñaron con un cambio inmediato. Y si el gobierno lo hace súper bien, al final de su mandato podría empezar a subir. No, pero esa además forma con errores garrafales, ¿no? Con cambios de relato también importantes. O sea, no es solo que no haya pasado nada, pasaron cosas que no tenían que pasar. Sí, definitivamente hay muchos problemas de instalación, digamos. Pero ese voto castigo del gobierno es general y una cosa que va a terminar en 4 años más. El tema de la desinformación, que ha sido brutal y indignante, la falta no sé la falta de valentía del gobierno de enfrentar eso. Porque al final lo que vimos fue una campaña informativa completamente cohibida por la acción de la Contraloría y una campaña de desinformación sin ningún control. Es perverso eso, que si tenemos una campaña basada en puras noticias falsas, entonces la culpa es primero de los que estaban encargados de la información, que es el Estado. Y de que no tengamos ley de medios, que lo propuse en campaña y me sacaron la... Yo lo he recordado Bueno, acá hasta el curiosamente- cansancio. Sí, lo he dicho muchas veces acá. Lo he citado muchas veces. Pero es curioso eso, ¿no? Que al final, cuando los periodistas son los encargados de transmitir información y uno dice algo sobre el gremio de periodismo,
curiosamente son una cosa que genera una reacción. De hecho, la mejor muestra de la necesidad de la ley de medios es la reacción frente a la propuesta de la ley de medios. Porque ahí se nota todo el poder de la defensa gremial periodístico, pero realmente patético. Estoy súper de acuerdo con esos De los puntos. que trabajan, solo corregirte de los que trabajan en los medios hegemónicos, porque Sí, por supuesto. el colegio No, de no. periodistas lo tiene claro, por ejemplo. Pero hay elementos igual de esto que quizás son que tienen que ver con la con conocer cómo es el pueblo de Chile en más profundidad, porque votaron muchas personas, ¿no? Esto es una participación democrática inédita en comparación con votaciones anteriores, primera vez que tenemos la combinación de inscripción automática y voto obligatorio. Entonces lo que vimos fue una votación, porque en realidad yo creo que es razonable suponer que los 4 millones tanto que votaron apruebo, que son más que segunda vuelta de Boric, son los mismos. O sea, tenemos este grupo sólido, pero tenemos ahora los nuevos votantes que votaron masivamente rechazo. Y eso pasó en Recoleta. Así yo pienso... Pero hay un tema que para mí resulta Tienes que acercarte evidente. un poco más al micrófono, por favor, me piden dentro. A mí ahí hay un tema que yo lo encuentro absolutamente obvio, que para mí resulta evidente. Estamos en un país en donde la derecha administra con mucha eficiencia y eficacia el sentido común. Y en un país que lleva 50 años bajo la cultura hegemónica del neoliberalismo, el sentido común es neoliberal. Y por lo tanto, ese sentido común profundamente neoliberal, y por eso que para mí es tan importante la distancia creciente que tienen los partidos, sobre todo los de izquierda, con la base social, es culpable, ¿no?, de que efectivamente una campaña del temor tan burda, además, tenga los efectos que tiene. Entonces, aquí es donde uno dice, bueno, hay que desinstitucionalizar a la izquierda y al sistema de partidos, sacarlos de las instituciones. Aquí tenemos una crítica que hacernos, una autocrítica. Hace 100 años estábamos fuera de todas las instituciones y en la calle. Hoy día estamos en todas las instituciones y lejos de la calle. Sí. ¿No? Y eso también influye, y influye mucho, porque tú no combates el sentido común, porque si no tenemos que inmediatamente decir, no, vámonos para la casa mejor, porque la batalla comunicacional de la derecha, el uso de Big Data, el poder del dinero va a seguir siendo de aquí para adelante. ¿Cuál es la única manera de efectivamente detenerlo? Es el trabajo en la base. En Recoleta también perdimos 51,5, Sí. 48,5, pero nosotros ganamos de lo que habíamos obtenido cuando ganamos la reelección más de 25.000 votos adicionales. Ah, chuta. Esto no pasa en Es todas una partes. O cantidad- sea, en Recoleta una candidatura nosotros de podemos alcalde estar, o alcaldesa, eso. nosotros podemos estar tranquilos porque llegamos a 56.000 votos para la propuesta que defendíamos como corriente política, ¿no? Y nos deja tranquilos. Pero efectivamente, claro, esos 4 millones de votantes nuevos, 4 millones y algo de votantes nuevos, es algo que hay que ir a disputar y hay que asumir que los partidos políticos hace mucho tiempo que no hacen política ni hacen acción política respecto de ese núcleo, ¿no? Ahora, es un núcleo que no va a votar por la derecha. O sea, por favor, que nadie abrace la fantasía de que en la próxima elección estos van a ir corriendo a votar por Amarillos por Chile o por Fuad Chaín o por Jimena Rincón, porque efectivamente ellos creen, ¿verdad?, para presionar hoy día, creen que representan a una mayoría, pero efectivamente la mayoría no puede estar más lejos de ellos también, y sobre todo la derecha, que además ustedes los vieron, se escondieron toda la campaña. Sí, po. Si Ah, Casta apareció al final a dar el discurso. O sea, nomás. se escondieron toda la campaña para poder presionar hoy día diciendo que los votos son de ellos. ¿Quién les cree? Sí, yo eso lo comparto. Y también comparto y un problema que yo vengo repitiendo hace rato, que creo que yo creo que los últimos 30 años se ha gobernado quizás para la gente, pero sin la gente. Yo creo que es una cuestión que lo repito a cada rato. Y pongo el ejemplo medio, puede ser hasta caricaturesco, de que Allende el 1 de mayo estaba al lado de los trabajadores en el discurso y eso nunca más se dio, digamos. ¿Me entienden? O sea, era capaz de estar el Día de los Trabajadores con ellos ahí y no escondido detrás. Y eso creo que es una cuestión que muestra que cuando se gobierna con la gente, y eso creo que no lo gobernó Lagos ni nadie, con la gente, con. Y si presionar y llamar a la gente a presionar también, ¿sí? Yo creo que no, es un convencimiento que tengo. Y eso lo comparto. Ahora, y eso también, en mi opinión, era el jugársela o no jugársela por el apruebo, era ir a las poblaciones
ir a estar adentro ahí, a hablar con la vieja que tiene dudas, pero con la señora, no con la vieja, a tomar té con ella. Perdona que sea tan... Pero eso es lo que yo creo que faltó. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que hacer también. Y eso creo que hay algunos que están dispuestos y otros que no, otros que tiraron la esponja antes. Creo que se combate las fake news explicándole a la señora en su población. Y no Stingo que recurrió a Chile, o Jaude que recurrió a Chile, o la Ale que recurrió a Chile, que abarcamos un 0, y tanto por ciento. Pues, lo hicimos, pero somos un 0,tanto%. Eso tendría que haberlo hecho el Estado. Esa es mi opinión. Y no a votar por el apruebo. Era explicar la Constitución nueva. No, si el tema de hacer educación popular, Eso era. como hace tantos años lo planteó Paulo Freire, si aquí este supuesto avance a la izquierda basado en una alianza interclasista entre el pueblo, las y los trabajadores y elementos desclasados de la burguesía que los dirigen, ya no va. Aquí si nosotros no logramos que la clase trabajadora asuma un rol de protagonismo principal y que vuelvan a tener supremacía las luchas de la redistribución por sobre las de la representación, vamos a estar muchos años más en este, entre comillas, limbo, en donde, como ha pasado en Italia, cuando no hay alternativa a la izquierda, la única alternativa es la ultraderecha. Porque llega una parte de la izquierda, esa que gobierna muy parecido a la derecha, no voy a hablar de igual que la derecha, pero muy parecido a la derecha, y que toma las mismas decisiones. Es más, que es capaz de confundir. No quiero que profundicen en esto. No te preocupes, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Ya. Solo lo voy a Solo decir, entre pero nosotros. No voy a Solo vamos a contar. no voy a aceptar contrapregunta. No sale, ya. Que son capaces de confundir globalización neoliberal con internacionalismo proletario. Claro. Entiendo perfecto. Muy bien. José Lu dice, Daniel pasemos Jaude, al próximo punto. un abrazo fraterno. Por siempre serás mi candidato a la presidencia y futuro presidente de Chile. Bae dice, te amamos Daniel Jaude, siempre tan elocuente y certero en sus comentarios. Mónica Rodríguez, grande, limpio, nuestro Jaude. Ariela Díaz, Hassan, me hace también escucharte. Ori Rachel Calfuya Driasola, Jaude terapéutico, necesitaba esto a la vena. Andrés Llenes, la izquierda abandonó el foco principal de la nueva Constitución, que es establecer un estado de bienestar, salud, educación, etcétera, y darle pero como caja a esos temas. Cristian Varela, siempre un gran invitado. Andrés Llenes dice, Jaude es inteligente porque trata de poner temas claves en su programa político, ley de medios, el tema vivienda que ha hecho en su comuna, en la Universidad de Recoleta, etcétera. Y Joel Moya dice, un convencional del PS por Atacama acaba de decir en El Mercurio que la principal causa de la derrota de la Convención Constitucional es el texto y la convención. ¿Qué les parece ese tipo de actitudes? ¿Quién fue? No lo sé, dice, Atacama, es un PS. convencional del PS por Atacama. Bueno, pero los convencionales del PS son los mismos que votaron en contra de la nacionalización de los recursos naturales, en contra de la responsabilidad exclusiva del Estado en educación, en contra de la responsabilidad exclusiva del Estado en salud. O sea, a mí la verdad que un socialista hoy día hable en contra de la convención, incluso me llama la atención y me hace pensar que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre sin siquiera estar convencidos de aquello. O sea, lo digo muy en serio porque hoy día estamos viendo la discusión sobre el TPP-11 y nuevamente es esta lógica neoliberal, este sentido común neoliberal que tanto ha permeado a algunos partidos de la concertación que le imponen a una coalición que no tiene en su programa y que además votó completamente en contra cuando se sometió a votación en la Cámara de Diputados en el gobierno de Piñera, el peor gobierno de la historia de Chile, no vota en contra y hoy día va a ser el gobierno que lo va a terminar aprobando. Es increíble eso, porque de hecho nosotros le pusimos a este programa, al de hoy, Boric bajo la presión de los 30 años. Maximiliano Eso- Hurtado, pero este gallo venía no entró por ahí. Bueno, Entró por la lista del pueblo, creo. eso para poder justamente analizar lo que está pasando y cómo también los medios de comunicación, hegemónicos los de siempre, incluso The Clinic, que ya es parte de ellos, digamos, le hace una entrevista a Sergio Vittar. Y él presiona al gobierno y dice que incluso tiene que revisar su programa. Voy a recordar algo sabroso de Sergio Vittar. A ver, ¿Ustedes recuerdan el golpe de Estado hecho a Hugo Chávez en 2002? sí. Por Pedro Carmona el Breve, porque duró 24 horas en el puesto. Bueno, Sergio Vittar el día siguiente salió diciendo que él conocía a Pedro Carmona y que era un demócrata de tomo y lomo. Y era muy amigo. Entonces, Sergio Vittar, que él quizás no se acuerda, pero alguien que define a un golpista como un demócrata de tomo y lomo, la verdad que no tiene
ninguna moral para venir a dictar cátedra de lo que debe o no debe hacer Chile. ¿No? ¿En O sea, serio dijo eso? Sí, es más, tú lo puedes googlear. Ya. Sergio Vitar, Pedro Carmona, demócrata. Fue una declaración que salió cuando tú sabes que el gobierno de Ricardo Lagos, también perteneciente a esta vertiente Sí. del mal llamado socialismo democrático, fue el primer gobierno del mundo en correr a reconocer al gobierno de Carmona, ¿no? Un gobierno que duró 24 horas porque el pueblo resistió un golpe de Estado y estaba Soledad Alvear de Amarillos por Chile de canciller. Bueno, estos son los personajes que hoy día vienen a restituir Eso. el control de las transnacionales, orden. el control de las transnacionales sobre la economía de los países que buscan Sí. emanciparse. Sí. Pero ¿qué hacemos entonces? ¿Qué debería hacer Boric, que está en esta encrucijada? Porque él también está tratando de gobernar con dos coaliciones adentro del A ver. gobierno. Da la impresión, ¿o no? Yo en una columna que estoy sacando hoy, planteo que lo que pasa con el TPP-11 es exclusiva responsabilidad del presidente de la República. Es exclusiva responsabilidad hoy del presidente de la República, porque él es el único que puede detener la discusión. Sí, puede tener. Él es el único que puede detenerla retirándola del Senado. Entonces aquí que nadie nos cuente, que mira las cartas laterales, porque las cartas laterales uno las podría tomar en consideración si estuvieran aprobadas antes de la aprobación del TPP. Exacto. Pero nada obliga a los países bilateralmente a negociar algo distinto a lo que está en el TPP si este va a estar aprobado ya. Entonces, me imagino que el presidente sigue pensando lo mismo que pensaba cuando era diputado. Militantes. Y también la ministra secretaria general de la presidencia, no la vocera, ¿no? Porque ellos fueron adalides en contra de la aprobación del TPP. Entonces, aquí queda una sola, ya la coalición que ganó la elección por el voto democrático de las y los chilenos con 4,5 millones de votos, dijo que no estaba de acuerdo con que avanzara el TPP. La coalición que llegó al gobierno después de haber ganado el gobierno tiene un compromiso histórico con la profundización de las garantías de las transnacionales en nuestro país. Y yo te digo, los que más preocupados deberán estar son los empresarios chilenos. Porque este es un tratado que convierte a las empresas chilenas en empresas de segunda categoría. Sí. Porque Dejan las si el Estado transnacionales cambia la ley para mejorar las condiciones laborales, para proteger más a la naturaleza, las empresas chilenas no van a tener otra que adaptarse a los nuevos reglamentos de su país. Sin embargo, las transnacionales nos van a poder demandar y van a incrementar significativamente el costo de abrazar una nueva matriz de desarrollo o un Estado desarrollista para una industrialización verde, porque no son condiciones que tengamos hoy día, ¿no? Gabriel Palma lo dice muy bien cuando dice, mira, el TPP-11 es como jugar al Undestro en momia. ¿Ah? No es que te afecte a los países que ya tienen un nivel de desarrollo, afecta a los que no lo tienen porque después les va a ser mucho más costoso abrazar una nueva matriz de desarrollo. Sí. Sí, eso lo Hassan. explicó el otro día. Sí, Sí. estuvo acá. Yo creo que acá el análisis sobre el TPP-11 tiene que ver, en el caso de este cambio de parecer del gobierno, de Gabriel Boric y de Camelia Vallejo, no con un cambio de opinión sobre el mismo tratado, sino de una táctica frente a las negociaciones en el Congreso. Y eso tiene que ver también con la visión país. Yo vuelvo a una forma de contradicción, Daniel, con lo que dijiste, porque dijiste una cosa sobre el sentido común. Dijiste que la derecha maneja súper bien el sentido común en Chile, ¿cierto? Y el temor. Dos Ya. cosas que administra a su entero. Gran punto eso para los que nos están escuchando, lecciones gratis de marxismo, ¿no? El gran pensador del marxismo democrático Antonio Gramsci habla del sentido común y del buen sentido. El sentido común es lo que es producto de la socialización en un contexto de hegemonía burguesa, o sea, por los colegios, por las universidades, por la televisión, los periódicos, etcétera, etcétera, nos forma en un contexto capitalista neoliberal. Eso es el sentido común, que es otra cosa que el buen sentido, que uno va analizando la realidad, tomando esta en cuenta y corrigiendo ese sesgo. Pero si hablamos del sentido común, por supuesto, yo estoy de acuerdo con que la derecha lo maneja súper bien. Pero después cuando uno ve la votación del rechazo, que es enorme, y tú dices, pero acá no van a votar por la derecha política, esos tipos que sí tienen sentido común
de derecha, porque está manejado por la derecha. Y yo estoy de acuerdo, pero hay una tensión ahí. Porque sí, la persona de José Antonio Cast genera un tremendo rechazo, incluso en personas que tienen ese sentido común, temoroso, reacio a algunos cambios, que son parte de ese gran electorado chileno. Entonces yo creo que no van a necesariamente votar por candidatos de derecha y de ninguna forma por candidatos tan estridentes y agresivos como Cast o como Marinovich, pero al mismo tiempo hay un problema donde el electorado sí tiene ese temor, es real eso. Y entonces, ¿qué puede hacer el gobierno frente a esto? Ellos ven, y yo creo que la preocupación que ellos están 100% viendo, tenemos que sacar la reforma tributaria, tenemos que sacar la reforma de pensiones y no queremos más peleas. Si van a echar en contra de nosotros unos grupos que podrían votar a favor. Pero ya lo dijo Marcel. Sí. Marcel se decepcionó ayer de la derecha porque después de todo lo que ha cedido, después de todo lo que ha negociado, después de todo lo que le ha entregado, la derecha va a la comisión de la Cámara, ¿no? Y vota en contra de su reforma tributaria y él dice decepción. Mira, ayer Maldonado de la ADC escribía un informe diario en donde decía una frase que es bien potente. Mientras más debilidad tú muestras, más presiones recibirás. Bueno, pero lo dijo también Tomic. O sea, pero cuando se gana con la derecha, es la derecha la que gana. Sí, pero a ver, aquí lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de cumplir su programa y que le deje al Congreso las explicaciones de por qué no se cumple si no se cumple. Yo también No renunciar antes y convertirse en alguien que cede a las presiones, porque además, yo se lo quiero recordar al Senado de la República, está tan interesado la mayoría de los senadores del socialismo democrático junto con la derecha y la extrema derecha de aprobar el TPP-11, de que tienen durmiendo en el Senado el royalty minero hace más de 2 años y medio, que tienen durmiendo en el Senado la ley de impuesto a los superricos hace 2 años y medio, que tienen durmiendo el sin consentimiento es violación, un tema tan relevante para parar la violencia de género en nuestro país hace muchos más años, ¿no? Que tienen ahí guardando el sueño de lo justo una cantidad de leyes que son mucho más urgentes para nuestro país que el TPP-11. Bueno, que le expliquen a Chile por qué tienen tanta premura por aprobar cosas que le importan a las transnacionales y no a la ciudadanía. Esto es lo relevante que la ciudadanía se tiene que preguntar y también se lo tiene que preguntar el gobierno. Y aquí vuelvo a reiterarlo, lo que pasa con el TPP-11 es de exclusiva responsabilidad del presidente de la República, porque el único que puede parar esta discusión es él retirándolo del Senado y pidiéndole al Senado que se concentre en las materias del programa y de las demandas y de las necesidades de la sociedad que hoy día son durísimas. La gente lo está pasando mal, la gente no tiene dinero, la inflación se comió todo lo que podrían haber servido las medidas que ha tomado el gobierno. Incluso ayer el director nacional de Senabas hablaba de cómo esto ha impactado en el incremento del precio de los medicamentos. Eso, Él decía que si no 50%. estuvieran las farmacias populares, otra mentira más de Sutil y todos sus boys, que no ha quebrado ninguna, están todas funcionando perfecto y que son hoy día de una ayuda fundamental para que las y los chilenos puedan seguir teniendo acceso a precio justo y de manera oportuna a sus tratamientos. Entonces, hay que... Solo para decirle entender al Senado- eso, porque, Solo pero para decir que los sí, para medicamentos- entender la noticia falsa en ese caso, porque sí se quebró la asociación o no. la asociación de municipios, y es porque ella asume una deuda que tenía que pagarla con las cuotas de los municipios, y los municipios, 77 de ellos, no pagan las cuotas. O sea, la asociación debía 680 millones, ¿no? Y los municipios le deben 1.380 millones. Entre ellos municipios tan potentes como Antofagasta, que debe casi 100, como San Joaquín, que debe 60, como Valparaíso, que debe 70, y Valparaíso tiene un alcalde que era el tesorero de la asociación. ¿No? Pero eso no es la misma cosa que las No, farmacias la populares, son farmacia- dos cosas las distintas. farmacias tienen Claro. funcionamiento independiente y es más, van a seguir, Pero ahí hay hay van a un- seguir naciendo farmacias populares en las próximas semanas. Lo va a ver la gente y ahí se va a acabar las fake news de los grandes empresarios y de los amantes de las cadenas. Claro, y hay un problema en usureras. que no estén las farmacias populares asociadas, veo yo al menos como un municipio Que que no está en la asociación pierden y que poder. tiene farmacia popular,
perdemos poder porque no nos venden los medicamentos a un precio menor Pierden que poder de debería negociación. ser. Entonces, por compra masiva. exacto, entonces Exacto. No podemos venderlos más baratos y eso nos provoca algunos problemas con los vecinos y vecinas. Yo Son más lo voy a baratos. decir porque es real. O sea, el hecho de que nosotros no estemos asociados y tengamos farmacias populares solo en Ñuñoa, digamos, que son nuestras, ¿no Sí. es cierto?, hace que no podamos negociar masivamente. Entonces, ciertos medicamentos que lo ocupa menos gente, por ejemplo, siguen ¿no? siendo O más ayudas baratos. técnicas. O que son muy caros. Siguen siendo más baratos que las farmacias. Siguen siendo más baratos, obvio que sí. Entre 70 y 90%, incluso en el caso de Recoleta, que tenemos sala de fraccionamiento, Pero hay no puedes medicamentos que comprarlos nosotros todos. llegamos a 95% de ahorro respecto a los precios de mercado. Y eso sigue pasando hoy y Yo- va a yo- seguir pasando. Yo quiero llevarlo a un tema Incluyendo en los político. que no están asociados. Porque sí, al final incluyendo a los sí. que no están asociados, efectivamente, pero en los Porque que son le más compran- comunes de porque le comprar. compran directo a la Cenabás. A la Cenabás Y es directamente. más, Exacto. quiero decirles que gracias a las farmacias populares y a este proyecto que es notable desde el punto de vista de la política pública, se cambió la ley Cenabás y la ley Cenabás, que fue una propuesta nuestra del 2015, hoy día le permite a Cenabás venderle a las farmacias independientes, que han crecido casi en un 400% en 3 Exacto. años desde que se cambió. ¿Por qué? Porque esto empareja la cancha y le permite a los pequeños farmacéuticos independientes competir en mejores condiciones con las cadenas que son usureras, que se coludieron, que estuvieron condenadas por colusión y que siguen coludidas. Yo quiero llevarlo justamente al tema que tiene que ver con las críticas hacia el gobierno. Y como que cuando aparecen personas como usted, alcalde, o como otros alcaldes que, incluso Macarena Ripamonti, por ejemplo, que es del Frente Amplio, cuando hacen críticas a la gestión del gobierno, llega como una ola así de vuelta, como, oye, esta gente, el fuego amigo. ¿Qué le pasa a usted con esas críticas de algunos? La y verdad es que, algunas? mira, yo lo que tengo claro es que si hay algo que yo en mi vida nunca he hecho es cambiar de relato. O sea, para mí, antes del 11 de marzo habían presos políticos en Chile, después del 11 de marzo siguen habiendo presos políticos en Chile, porque además yo asumo la definición de prisión política completa y no la que le interesa a algunos nomás. Aquí no solo es prisión política la que persigue ideas, sino que también la que ocupa de manera arbitraria y asimétrica las medidas cautelares o la que alarga indefinidamente los procedimientos. Eso lo ha de tal dicho la manera, Comisión Europea. o sea, eso es así de claro. En Chile hay prisión política. Entonces, todos aquellos que pensaban que habían presos políticos antes de llegar al gobierno y que después de llegar al gobierno cambiaron de relato, tienen que darle una explicación a Chile. No soy yo que tengo que explicarlo. Y si alguien prefiere esa forma de hacer política, bueno, perfecto. No soy yo quien puedo representar sus formas de entender la política. Antes del 11 de marzo, yo era y sigo siendo contrario a la militarización de la Araucanía. Después del 11 de marzo sigo siendo contrario porque no ha avanzado nada. Miren lo que hizo Petro en 3 días de gobierno. Sentó al Ejército de Liberación Nacional a sentar, desmilitarizó, generó una mesa de paz y paró todas las persecuciones de tal manera de lograr la paz. Es que la izquierda tiene otra forma de actuar, ¿no? Entonces, antes del 11 de marzo nos habíamos comprometido con retirar las querellas. Yo sigo siendo partidario de que se retiren todas las querellas para los presos de la revuelta. Antes del 15, y aquí algo que a mí me dolió, porque ustedes se recuerdan que yo siempre fui contrario a los retiros del 10%, ¿no? Durante mi campaña. Y tuve que hacer campaña cuando fui precandidato a la primaria, con toda mi bancada votando a favor de los 10%. Al final entendí que era necesario respetar la voluntad popular. Y cuando tú llegas, cambias completamente de relato y dices no al 10% porque ahora hay que... Es más, antes del 11 de marzo decíamos no más AFP y después del 11 de marzo la subsecretaria de Economía salió diciendo que había que recuperar la legitimidad del sistema. Entonces, me van a disculpar, pero yo creo que una de las cosas que le ha hecho gran daño, ¿no?, al sistema político es la falta de consistencia y de coherencia y el apego a la verdad, cosa que pareciera ser que la discusión política nacional perdió de valor. Entonces, discúlpenme, yo no voy a Entonces, callar. ¿qué pasa? ¿Hay gente que tiene miedo? No lo sé, habría que preguntarle a ellos. Lo que yo sé es que yo sigo pensando y actuando igual como antes del 11,
Si yo antes era contrario al TPP-11, hoy día lo sigo siendo porque el TPP-11 no ha cambiado nada. Porque los estudios de la Dirección Económica de Relaciones Internacionales dicen que los beneficios son ínfimos. O sea, vamos a comprometer la soberanía de Chile por un tratado que solo nos permite pensar que en el largo plazo vamos a aumentar un 0,12% del Producto Interno Bruto. Eso no lo digo yo, lo dicen los estudios que hicieron los entendidos. Claro. ¿No? Y le vamos a regalar la soberanía chilena a este nuevo estándar de gobierno mundial que algunos quieren promover para asegurar solo los intereses de las transnacionales. Mira, hace 4 meses atrás, cuando estábamos en el proceso constitucional, en medio, seguimos estando en medio para mí, ¿no? Muchos de compañeros del Frente Amplio, incluso que estaban en el gobierno, decían no se puede avanzar en esta discusión mientras no tengamos nueva constitución. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Hoy día yo creo que no se puede aprobar un tratado que amarra tanto a Chile antes de que tengamos una nueva constitución, porque lo que ganó en la parte destituyente del proceso de la revuelta fue que no queremos el modelo de la constitución de Pinochet y de Lagos, que no queremos el modelo de la profundización. Hoy día veía las críticas de Lagos y decía, no, es que mire, porque criticaba al embajador de España por referirse a los 30 años. Y Lagos decía, pero mire los números. Bueno, yo he mirado los números. Y lo que Lagos no entiende es que producto de que se le acabó todo lo que se le podía entregar a los privados, es que bajó el crecimiento. Sí. Por lo tanto, la baja del crecimiento económico que Chile tuvo es producto precisamente de que Lagos optó por privatizarlo todo en vez de desarrollar capacidad industrial en Chile. Y eso también no es solo mirar los números, hay que saber las razones detrás de los números. Yo invitaría al presidente Lagos a tener una información más amplia, ¿no? O sea, completar el análisis, porque la baja del crecimiento de Chile a partir de los primeros 15, 18 años, junto con la crisis económica del 2008, junto con la crisis económica del 97, ¿no? Que nadie la vio venir, ni siquiera sus expertos que tanto les gustan, bueno, es precisamente por el modelo de desarrollo que él abrazó cuando decía todo lo que se le puede entregar a los privados se les entrega y todo lo que se puede privatizar se privatiza. Ese es el discurso que hoy día está llegando a la moneda a imponerse sobre el programa de gobierno de quien ganó la elección con el voto democrático de la gente. Pues, Daniel, ¿cómo va la terapia? No, estoy escuchando, me sirve harto para reflexionar y para darle vuelta. Evidentemente. Oye, tenemos push-up, así que... sí, tenemos que salir porque viene tenemos que ir terminando, pero voy a leer, por supuesto, porque nuestro público está on fire. ¿Qué dice? Y John Gulf, se me fue. Dice, si lo retira, no hay constitución y ustedes lo saben. Se refiere al TPP-11, creo. Joel Moya dice, artículo 132 del reglamento del Senado, es facultad del presidente retirar el TPP-11. Sí. Giovanni Pizarro, Grande Jadwe, realmente este era mi candidato a presidente. Yo creo que John Gulf se refiere, si lo retira, se refiere a si retira el TPP-11. Sí. Si no lo retira, digamos, no va a haber constitución porque no van a poder negociar. Como que estarían negociando TPP-11 versus constitución. Pero eso es como absurdo, claro. Pero que lo hagan transparente. Que alguien nos cuente la verdad. Claro. Oye, solo tengo que hacer un comentario antes de que terminemos, por favor. Bueno, por favor. Quiero hablar sobre la gravedad de lo acontecido con la filtración de los correos del ejército. Sí. No, y tengo que decir 3 cosas. Aquí hay 4 cosas tremendamente relevantes. La primera son las fallas de seguridad del ejército. La segunda es que el ejército estaba involucrado en acciones ilegales y yo espero que se persigan las acciones ilegales de espionaje a los que ellos denominan enemigos internos, porque eso está prohibido expresamente por la ley de inteligencia y aquí tienen que perseguirse las responsabilidades penales, tanto del general en jefe del ejército como de la línea de mando que llega hasta aquellos que han estado espiando a líderes sociales, algunos que han muerto en extrañas circunstancias que hasta el día de hoy la justicia no los ha aclarado, ¿no? Lo tercero es que además esto nos pone en un escenario en donde parece que si no hacemos una intervención civil de Carabineros y de las Fuerzas Armadas de tal manera de asegurarnos la subordinación al poder civil, estamos en el peor de los mundos. Entonces aquí yo pediría por favor que las autoridades de gobierno tomaran esto con la seriedad que requiere el caso, porque esto es una tremenda amenaza real para la democracia en nuestro país y no lo podemos dejar pasar.
Absolutamente, pucha, de acuerdo con usted, alcalde, sobre todo en eso. ¿Por qué no se investiga? Yo de verdad que no Yo estoy entiendo esperando lo que está pasando. salga Lo que el- pasó ahora también en el Poder Judicial. O sea, Windows 7, ¿de qué me están hablando? Por ¿eso favor. era real o era meme? Yo pensé que No era era meme. real. Está la Grande. cantidad de computadores que estaban ¿Ah, sí? conectados con Windows 7 que como ya está obsoleto no tiene cómo obtener seguridad. Era como, oye, no sé, es como entrar a una casa sin ventana, ¿me cachai? Sin puerta, es como... Solo voy a decir, que no voy a develar fuentes, pero de mi conocimiento de unos asesores en términos de ciberseguridad que de algún gobierno latinoamericano que conozco bien, había varios ministros cuyas cuentas oficiales, que tenían todos los correos vinculados con negociación internacional y cosas similares, tenían el pequeño problema que la contraseña fue contraseña. Y La contraseña era contraseña. y entraron una cantidad de espías y sacaron todos los correos porque no habían cambiado Oye, la pero contraseña. Yo lo que quiero poner sobre la mesa, ustedes cachan que este es el mismo ejército y la misma policía que no han sido capaces de saber nada sobre el crimen organizado, sobre el narcotráfico. O sea, la verdad que estar espiando a gente que organiza ollas comunes para ir en apoyo a los vecinos, con la plata de todos los chilenos, mira, debería ser para algo más que rodara solo la cabeza del general en Por jefe. supuesto. Yo Pero aseguro por que ese supuesto. fue el último que se enteró. Es más, tengo todavía mis dudas si la operación fue contra el gobierno, contra Paiva o contra efectivamente alguien distinto. Sí, es que es increíble, porque de verdad que no hay nada sobre eso. No hay investigaciones. Ya, ¿quién quemó el metro? No hay ninguna investigación sobre eso. ¿Quién? No, si hay investigación. o Lo que sea, pasa es que pero- no llega a términos, parece. No, Pero eso porque la tiene no Carabineros. avanza, claro. O sea, es como absurdo. Todavía no ¿Y quién tenemos está resultados. investigando todo esto? No, La la justicia militar, po, No, obviamente. o sea, eso sí, la fiscalía. Por favor. La fiscalía investiga lo de los. Por favor. lo de los No, metros. no, digo yo, la filtración. Ah, sí, la sí, filtración está investigando la justicia militar. Sí. Esto, o sea, de verdad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, nosotros quisimos ¡Ay, terminar qué la terrible! pregunta. No queremos que los indígenas tengan una justicia. van a culpar sin duda a algún rapero internacional. Claro, o a un K-Popper que es, tú sabes, conocido es Conocidamente que los coreanos peligroso. son- Oye, terminemos que avisarle- la hay que push-up avisarle- tiene que empezar ahora. Hay No, que avisarle no a podemos terminar, Residente, hay no. que avisarle a Residente y a Claro, todo si el acaso. lote ese. Pues. No, y todos los grupos de K-pop no pueden venir a Chile, van a cerrarle la frontera. Oye, Giovanni Pizarro dice, gran dejado, este realmente era mi candidato, Miguel Zamorata. Boric no puede nuevamente evadir su responsabilidad. Rosendo Carreño, sí lo veo también. El único responsable de aprobar el TPP-11 es don Gabriel Boric. Simple. Doris Vera, estoy de acuerdo que no se da sus principios, que son los nuestros. Que deje la responsabilidad al Senado traidor al pueblo. Yaya Sotomayor, buenas tardes a todos. No olvidemos a nuestros presos de la revuelta. Ya, señores, pucha, siempre se nos queda corto el tiempo, alcalde. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Siempre no terminamos de conversar de todos los temas. Invitarme más seguido. Eso. Me gusta. Me gusta, me gusta. Vamos a hacer un meme. Le mandaron un meme, le han mandado hartos memes. ¿Ah? Hay uno que es muy bueno, que es que le cante y se basó y su barco le llamó La Verdad. Le cambiaron la letra, ¿viste? Ya, señores. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Nos encontramos mañana, como siempre, a las 10 de la mañana. Ya se viene el push-up. No se desconecten, por supuesto, de nuestro canal La Voz de los que Sobran, que llegamos a 40.000 suscriptores. Hoy día estamos muy contentos. Así que un abrazo para ustedes. Hasta Chau, chau. mañana. Chau, chau, chau. Muchas gracias, alcalde, por ser tan real.